90 tengo. Mantengamos silencio, por favor. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, diputados, diputadas, público asistente, muchísimas gracias. Quería empezar esta intervención teniendo un especial recuerdo para las víctimas del terrorismo. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo y quería tener unas primeras palabras. Las decisiones tomadas por la administración Trump, la guerra en Ucrania, la imposición de aranceles a Europa, los acuerdos con Mercosur, la situación de Oriente Medio y muchos otros eventos de carácter global son cuestiones que escapan a nuestro control. Las amenazas externas son reales y es innegable que tendrán repercusiones en Canarias y será más pronto que tarde. Ni siquiera Europa, que siempre ha sido refugio para las islas, ofrece ahora un respaldo de seguridad. La historia reciente de Canarias está íntimamente ligada a Europa y su destino será el nuestro. Pero ahora mismo todo está en duda. No hay certezas ni pilares en los que apoyar. Este contexto político y económico tan complejo y preocupante supera nuestras capacidades de intervención directa. No obstante, lo que sí está dentro de nuestras posibilidades y competencias, lo que sí es nuestra responsabilidad, es preparar a Canarias para enfrentar las posibles consecuencias que se deriven de estos acontecimientos. Es esencial que, aunque no podamos influir en estos factores globales, adoptemos medidas a nivel local para mitigar sus efectos y garantizar el bienestar y la estabilidad de nuestras islas en tiempos marcados por la bronca permanente y la incertidumbre internacional. Es en este punto, al inicio de mi discurso, donde quiero resaltar y agradecer profundamente el gran esfuerzo que hemos realizado junto a los representantes de la sociedad canaria para priorizar el diálogo y la reflexión por encima de la discrepancia. Ese modo canario que todos y todas hemos practicado ha sido fundamental para mantener a Canarias alejada de la interminable confrontación en la que se encuentran aquellos que han decidido anteponer sus intereses partidistas a los verdaderos intereses de los ciudadanos. Pero no podemos conformarnos. La realidad que nos rodea está cambiando a una velocidad sin precedentes y para seguir avanzando necesitamos buscar entre todos soluciones innovadoras que nos permitan afrontar los nuevos desafíos. No basta con adaptarnos a los tiempos, debemos adelantarnos a ellos, impulsando iniciativas que nos posicionen como un territorio capaz de anticipar el futuro y responder de manera eficaz a las necesidades emergentes que nos enfrentamos. ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo adelantarnos a las consecuencias del caos que ahora mismo es nuestro contexto político y económico? De eso es de lo que debemos hablar hoy, pero ya les adelanto que sería un error ir contra la principal enseñanza que nos han transmitido quienes nos precedieron, y es que Canarias solo consigue avanzar desde la unidad. Señorías, Canarias afronta en estos momentos retos y peligros que no pueden ser abordados en solitario, ni por un gobierno, ni siquiera por esta Cámara. Los tiempos no pueden ser los marcados por el ritmo electoral, tampoco por la matemática parlamentaria. Las decisiones que tomamos no pueden estar sujetas a cambios cada 4 años y no pueden serlo porque de lo que les hablo no es de ganar o perder elecciones, tampoco de pacto. Hablo de ser capaces de superar un momento clave en la historia de Canarias y de hacerlo preservando nuestra identidad, nuestra forma de vivir y nuestro territorio. En definitiva, sin olvidarnos de dónde venimos y sobre todo hacia dónde queremos ir como sociedad. Porque los grandes cambios y los retos los debemos afrontar como sociedad, como ha ocurrido siempre a lo largo de nuestra historia, y hacerlo con el objetivo común de construir un país canario de oportunidad, igualdad y respeto para los canarios y las canarias. Hacerlo sin temor a ceder para poder avanzar. Esa es la línea en la que desde hace más de 1 año y medio trabajan en Canarias más de una docena de mesas de trabajo con distintos retos, proyectos e iniciativas que cuentan con la participación de ayuntamientos, cabildos, gobiernos, universidades y referentes de la sociedad canaria, desde empresarios hasta sindicatos, pasando por el tercer sector. Un ejercicio de islas responsables que abarca asuntos que van desde el reto demográfico hasta el futuro económico y sostenible de los municipios de menos de 10.000 habitantes, como a la transferencia de riqueza del sector turístico a la sociedad canaria. Mesas de trabajo que ya están dando resultados y de las que han salido políticas y acciones que cuentan en estos presupuestos con más de 700 millones de euros. Salen acciones que se ejecutan. Un verdadero ejercicio práctico
de lo que es el modo canario de hacer y ejercer la política, escuchando, debatiendo, dialogando y, por lo tanto, avanzando. Y solo ese, señorías, debe ser nuestro futuro. Sin temor a abrir debates complejos que se han postergado quizás durante demasiado tiempo como sociedad. Y también, no lo duden, sin miedo a tomar decisiones por muy dolorosas que éstas sean, porque esa es la responsabilidad de un gobierno. Señorías, antes de pasar a dar cuenta de la gestión desarrollada por el Gobierno, he querido situar, en primer lugar, esta reflexión que marca el sentido íntegro de la comparecencia y que no es otro que la necesidad inequívoca y vital de establecer acuerdos como sociedad. Porque, señorías, vivimos un momento clave de nuestra generación. Si con este contexto, que todos observamos y seguimos con preocupación, no nos conjuramos como sociedad para luchar y decidir qué futuro queremos para esta tierra, estaremos abocados al fracaso. Se trata en estos momentos de ganar el futuro, y no podemos ganar ese futuro si no partimos de un análisis realista, por muy duro que sea, de nuestra situación, no solo económica, sino también social. Y para ello, como sociedad, debemos abrir reflexiones y tomar decisiones que hasta ahora estaban vedadas, y espero que en este debate de hoy que se inicia nos permita avanzar en esa línea. Señorías, les decía que este debate de la nacionalidad canaria será una rendición de cuentas de lo que es el primer ejercicio presupuestario que diseña y ejecuta íntegramente el Ejecutivo del que yo formo parte. Y además se sitúa en el ecuador de la legislatura y, por lo tanto, es un momento perfecto para presentarles un resumen de cómo estábamos y cómo estamos ahora. ¿Qué Canarias teníamos al inicio de este mandato y qué Canarias tenemos ahora? Y cuáles y de qué forma se ha avanzado en las prioridades que se marcó este Gobierno en el inicio de la legislatura en aspectos clave, como el de vivienda, empleo, sanidad, educación, servicios sociales, emergencia hídrica y energética, entre otros asuntos. Y quisiera empezar esta rendición de cuentas por las políticas sociales. Mejorar la atención de las personas ha sido una de las prioridades de este Gobierno desde que tomó posesión. Queremos sentar las bases para lograr un verdadero cambio social en Canarias y para ello es fundamental el trabajo que se está llevando a través de las áreas de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia. Este reto es el mayor que tiene este Ejecutivo y el más complicado de conseguir, porque las desigualdades estructurales son las más difíciles de revertir. Así, en materia de dependencia, hemos hecho un verdadero esfuerzo con la puesta en marcha de una batería de medidas. La prueba de que comienza a dar fruto es que en el año 2024 Canarias fue una de las comunidades que más avanzó en la incorporación de nuevas prestaciones al sistema. Además, el archipiélago fue la región que más incrementó el ritmo de incorporaciones de solicitudes nuevas al sistema, un 20% más que el último año. Es decir, se incrementa la cifra de ciudadanos y ciudadanas demandantes de la dependencia, pero ocurre porque garantizamos que todos los ciudadanos puedan iniciar la tramitación y que todas las solicitudes que lleguen a la Consejería serán tramitadas, algo que no ocurría con anterioridad. Solo en el 2024, para que tengan una imagen de la magnitud, se grabaron 12.641 solicitudes. En toda la legislatura anterior se grabaron tan solo 8.216. Todo este trabajo de mejora en la gestión de la dependencia también se traduce en que en este mandato hemos conseguido rebajar en 8 meses el tiempo que se tomaba en la anterior legislatura para resolver cualquier expediente. Queda mucho por hacer, sin lugar a dudas. No nos conformamos y seguimos trabajando para que el tiempo de resolución sea el de 6 meses. También por eso, más allá de los datos, es necesario seguir mejorando el trato que reciben las personas mientras se encuentran a la espera de que se cumplan sus derechos. Para ello, hemos impulsado el decreto de simplificación administrativa que entrará en vigor el próximo mes y que unificará en un único procedimiento el reconocimiento del grado de dependencia y la aprobación del plan individualizado de atención, algo largamente demandado por la ciudadanía. Al mismo tiempo, hemos trabajado intensamente para poder ofrecer una atención sociosanitaria integral a la población canaria. Esta hoja de ruta nos permitirá avanzar en 2 direcciones: evitar que las personas mayores vayan a un centro y que puedan quedarse en su casa con medidas de apoyo y, por el otro lado, ir incrementando, obviamente, el número de plazas en centros sociosanitarios para los que de verdad lo necesitan. Les debemos eso a los usuarios y las usuarias, pero también a sus familiares. Este Gobierno es especialmente consciente de ello y, aunque es un desafío enorme y requiere esfuerzos, tiempo y recursos, lo vamos a afrontar. Gracias a este empeño,
podemos anunciar que ya está listo el documento de la primera estrategia sociosanitaria de Canarias. Esta estrategia nos va a ayudar, junto a otras medidas, a solucionar el problema de la ocupación de camas hospitalarias con personas con alta médica y que promoverá la ayuda a domicilio de nuestros mayores y dependientes. Además, dentro de la estrategia nos vamos a dotar de un nuevo plan sociosanitario de infraestructura, consensuado con los cabildos, con quienes ya se han iniciado las conversaciones para que se cuente con la colaboración de la inversión privada para poner a disposición de la ciudadanía las nuevas plazas de este plan. La experiencia nos dice que la mejor forma de incrementar la oferta es unir esfuerzos con el sector privado para poner a disposición a la ciudadanía más y mejores recursos. Y en esa línea, el Gobierno propondrá la incorporación de los fondos del FEDECAN, Fondo de Desarrollo de Canarias, para este fin. 10 años después de la puesta en marcha de este programa, es hora de revisarlo. Y si inicialmente el objetivo era impulsar la economía canaria, ahora, pasada una década y con la economía como va, es necesario reenfocar sus prioridades. Se trata de medidas urgentes que nos permitirán avanzar en una carencia estructural que tiene esta comunidad autónoma, pero siempre, por supuesto, de la mano de los cabildos. Señorías, cuando este Gobierno tomó posesión, había una desidia absoluta en torno a la discapacidad. No se habían incorporado médicos valoradores tras las jubilaciones de los últimos años. En este mandato ya hemos incorporado 14 médicos nuevos, además de estudiar otras ampliaciones de personal para acortar la lista de espera que dejó el anterior Gobierno. Además, la atención a las personas debe llegar a todas las islas. Por eso, hemos fortalecido los servicios de valoración en las diferentes islas para lograr, de hecho, un archipiélago de islas iguales. Todos somos conscientes del papel que juega el tercer sector para ayudarnos a nosotros, Administración, a prestar un mejor servicio. Por ello, a finales del año 24, del año pasado, aprobamos una ampliación de crédito por un valor de casi 15 millones de euros destinada a los cabildos insulares para paliar el déficit de financiación a las entidades sociales que atienden a la discapacidad y cubrir, entre otros asuntos, la subida de los costes salariales y la actualización de los costes operativos debido a la inflación. Señorías, quiero ahora reafirmar el compromiso de este Gobierno con la igualdad. La igualdad, la justicia social, valores que a pesar de los siglos de lucha siguen siendo un reto diario en los diferentes ámbitos de la vida. Por este motivo, el Gobierno de Canarias impulsa políticas desde todos sus departamentos que permitan contrarrestar los déficits que aún perduran y que relegan a las mujeres al espacio de los cuidados y de la familia, que le impiden a más de la mitad de nuestra población acceder en igualdad de condiciones a puestos de responsabilidad o sectores masculinizados. Nuestra voluntad es poner todos nuestros esfuerzos en corregir las desigualdades, esas que siguen experimentando las mujeres y, sobre todo, las que sufren las mujeres que se enfrentan a desafíos adicionales debido a su discapacidad, raza, procedencia, orientación sexual o edad. Condiciones que no existen de forma aislada, sino que se cruzan y que dan lugar a particulares formas de discriminación. Paso a abordar ahora, señorías, los resultados de la sanidad, un área que no siempre se valora en su verdadera magnitud, porque si hay un aspecto que ha cambiado la calidad de vida de los canarios y las canarias en las últimas décadas, es este. Durante el año pasado, los profesionales de los hospitales del Servicio Canario de Salud realizaron un total de 145.545 intervenciones quirúrgicas, 3,4 millones de consultas y 944.289 pruebas diagnósticas. Solo en los centros de salud se atendieron 17,2 millones de consultas. 17,2 millones. Estas cifras ponen negro sobre blanco la realidad de un sistema sanitario que, por supuesto, siempre debe mejorar, pero del que nos debemos sentir orgullosos. Y en ello, en mejorar, nos hemos centrado este último año y medio. En este sentido, el cambio de tendencia que anunciábamos en el debate del Estado de la Nacionalidad del año pasado se ha ido consolidando a lo largo del 2024. En el año y medio de gestión de este Gobierno se ha registrado un descenso de la lista de espera quirúrgica del 9,5% y una reducción en 30 días de tiempo de espera para una intervención. Este dato refleja el esfuerzo realizado por el Servicio Canario de Salud para revertir la situación originada por el Gobierno anterior, en el que las listas de espera llegaron a su máximo histórico en el 23, 5 meses. En el segundo semestre del 23,
el Servicio Canario de Salud puso en marcha el Plan Activa, con un objetivo: priorizar las intervenciones de los que más espera acumulaban. Y en ese sentido, la lista de espera se redujo de más de 6 meses. 6 meses y un 23,4% en este año y medio. Un logro, sin lugar a dudas, en el que debemos seguir trabajando. Pero no solo hablamos de atención hospitalaria. El Servicio Canario de Salud ha realizado una apuesta por potenciar la atención primaria, la base de nuestro sistema sanitario y clave en la promoción de la salud, en la prevención, diagnóstico y seguimiento de las enfermedades. Por ello, la partida destinada a este nivel asistencial se incrementa un 6,55% en el año 2025, para permitir que la atención primaria sea más accesible, más resolutiva y eficiente, evitando reingresos innecesarios y reduciendo la presión sobre los servicios de urgencia. En lo referente a salud mental, se han puesto en marcha 5 nuevos recursos asistenciales en el 2024, con la creación de la unidad de La Palma, las 2 nuevas unidades de atención a la salud mental infanto-juvenil en Gran Canaria y Tenerife, una unidad de trastornos de la conducta alimentaria en Gran Canaria, que se ha visto complementada este año con un hospital de día para el abordaje de esta patología, y un servicio de atención de urgencias psiquiátricas en Tenerife. Se ha avanzado en otra área primordial, como es la potenciación de los cuidados paliativos a domicilio, sobre todo a aquellas zonas que hasta ahora carecían de este recurso, como ocurría en Fuerteventura o en Tenerife, donde se ha creado una unidad de hospitalización en el Hospital del Sur, una demanda de muchísimos colectivos que ya están dando respuesta a los pacientes que lo precisan. En total, solo en el 2024 se han realizado en los hospitales públicos canarios 270 trasplantes y podemos afirmar que quedaron atrás aquellos años en los que la población canaria tenía que trasladarse a la península largos periodos de su vida a la espera de un órgano compatible que debía ser trasplantado en hospitales de Madrid o Barcelona. Esa dinámica ya no solo es pasado, sino que los profesionales de trasplantes siguen innovando, como es el caso de Luc, que ha realizado el primer trasplante de hígado con cirugía robótica. Quiero destacar también, señorías, las mejoras puestas en marcha en los hospitales del norte y del sur de Tenerife. 2 compromisos que habíamos asumido al formar gobierno. En el primero de ellos se ha potenciado la actividad quirúrgica y se ha creado una unidad de hospitalización a domicilio, mientras que en el Hospital del Sur se puso en marcha el servicio de quimioterapia, una reivindicación histórica de los pacientes de aquella zona de la isla. Además, se ha dotado a ese hospital de un TAC para pruebas diagnósticas y se ha potenciado la labor de la farmacia hospitalaria y de los laboratorios. Y es que en todas las islas ha habido mejoras asistenciales, absolutamente en todas. Nuevas infraestructuras, nuevos equipamientos, nuevos servicios, todos encaminados a que los pacientes puedan cada vez más ser atendidos en sus áreas de salud y en sus propias islas. Un objetivo que cada día está más cerca de cumplirse. Todos los esfuerzos siguen la misma línea marcada por este Gobierno, y es la de colocar al paciente en el centro del sistema. En esta vía de ofrecer una atención de calidad más ágil y eficiente, una de las herramientas que está implantando la Consejería es el nuevo visor de la historia clínica unificada. Un instrumento que permitirá el abordaje integral del paciente. El visor de la historia clínica unificada es sin duda un avance sin precedentes, que permite por primera vez que los profesionales de los centros de salud y de los hospitales vean los datos clínicos completos de sus pacientes de forma ágil y fácil. Este logro evita la duplicidad de peticiones de pruebas diagnósticas, con los que se agilizan las consultas con el paciente y la toma de decisiones. Al mismo tiempo, supone el fin de determinadas situaciones que parecen del siglo pasado, pero que no lo son, como que un paciente oncológico de La Palma, por ejemplo, tuviera que desplazarse a Tenerife con sus pruebas bajo el brazo para que sus médicos pudiesen ver su historial clínico. Era, les recuerdo, un objetivo imposible. Los programas informáticos, el tratamiento de la información, las dificultades técnicas, todas eran excusas para el anterior Gobierno y justificar que no se podía. Sin embargo, ya lo ven, hoy es una realidad. Pasemos ahora, señorías, a analizar el área de educación. Y también, para que seamos conscientes de la dimensión del área, quiero darles unos datos. El área cuenta con 30.000 docentes, 900 colegios, 236.885 estudiantes de educación infantil, primaria y secundaria, a los que se suman los más de 65.000 de bachillerato y formación profesional. Solo en necesidades específicas de apoyo educativo hemos pasado a atender 2.900 alumnos en el 2023 a 4.700 en este curso escolar.
No en vano, este departamento cuenta con más de 2.155 millones de euros, siendo el mayor presupuesto de la educación de la historia de nuestra comunidad autónoma. Entre los hitos del 24, el área de educación ha culminado prácticamente al completo el proceso de estabilización del personal en tiempo y forma, 3.874 plazas adjudicadas a 31 de diciembre. Ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar las infraestructuras educativas, para lo que ha presentado un plan estratégico de infraestructuras de 235 millones de euros o un plan de choque para el sur de Tenerife de 78 millones de euros. Además, el plan de adaptación de los centros a episodios de altas temperaturas y ha impulsado, además, también importantes mejoras en materias de inclusión, la nueva formación profesional adaptada y los nuevos centros de educación especial con aulas enclaves en todo el archipiélago. También el protocolo de prevención del suicidio o el de regulación del uso de los teléfonos móviles en los centros son sin dudas mejoras de este departamento, como también la bajada de los ratios. La bajada de los ratios en secundaria lo ha dejado en 25 alumnos y en primaria en 22. Un ratio, señoría, que les recuerdo que no se modificaba desde el año 1991. O las acciones para mejorar las competencias en matemáticas y comunicativas del alumnado, todo ello con la finalidad de mejorar nuestros resultados en informes como el de PISA. Otro de los hitos de este departamento son los avances en educación de 0 a 3 años. Sí, aquel que dejaron con las plazas adjudicadas y sin las aulas construidas. 79 nuevas aulas, 1.221 nuevas plazas solo en los últimos 2 cursos. Y en materia de comedores, el adelanto del dinero para cubrir las necesidades de subvención a las familias para este curso y el próximo, y el refuerzo de personal para facilitar las sustituciones. Además, próximamente subvencionaremos al 100% la cuota del comedor del alumnado con necesidades especiales que cursa las enseñanzas de tránsito a la vida adulta. En formación profesional, del curso pasado al actual se han aumentado los grupos pasando de 2.470 a 2.515 y los profesores de 3.605 a 3.725. Han sido meses de duro trabajo, de elaboración y actualización de normativa para su adaptación a Canarias, como la concreción del mapa de la formación profesional, el desarrollo de una nueva aplicación que gestionara la nueva FP Dual y el diseño de un nuevo modelo organizativo de cálculo de plantillas de docentes, con el objetivo de dotar a los centros de mayor autonomía y flexibilidad para llevar a buen término todos sus objetivos estratégicos. Se trata también de seguir mejorando, diversificando y ampliando la oferta informativa y formativa para la formación profesional, para que siga creciendo en grupos y alumnado, como por ejemplo con la puesta en marcha de 4 nuevos centros integrados de formación profesional, en El Hierro, en La Gomera, con lo cual ya en todas las islas disponíamos de un centro integrado de formación profesional, y en Telde, en Gran Canaria y en el sur de Fuerteventura. También en educación, en todos y cada uno de esos aspectos, se ha basado con diálogo, con trabajo conjunto con los profesionales de la educación y con las familias. Un diálogo que será pilar básico para el nuevo acuerdo para la mejora del sistema público educativo en Canarias, entre administraciones y sindicatos. Y si había y hay una constante reivindicación de los profesionales de la educación, es la de rebajarles la carga burocrática. Hace tan solo 2 semanas dimos un paso de gigante en ese sentido. Y lo dimos con el aplicativo Dorama, ya testado con éxito en otras comunidades autónomas, y que lograremos el objetivo de aliviar las tramitaciones cotidianas y duplicidades a las que ahora deben dedicar tanto tiempo nuestros profesionales del sistema educativo público canario. Señorías, como saben, este Gobierno apostó por crear una consejería específica de universidades, con una finalidad clara: poder prestar una mayor atención a realidades distintas. Esa decisión fue criticada por la oposición, pero 1 año y medio después les puedo asegurar que ha sido un rotundo éxito. Y vaya mis primeras palabras para agradecerle a los 2 rectores de las universidades públicas canarias su implicación y colaboración en todo momento. Y, señorías, es que en todo el proceso participativo que les nombré al principio del discurso, con el resto de las administraciones y con los colectivos profesionales, las 2 universidades públicas canarias tienen y tendrán un papel de especial relevancia. Más de 100 profesores y académicos han puesto su conocimiento y su talento al servicio
de las múltiples consultas, reuniones, iniciativas y proyectos impulsados por todas las áreas de este Gobierno. Desde la conferencia de presidentes a las mesas de trabajo de la Agenda Canaria 2030 de Islas Responsables, pasando por la creación de nuevas cátedras. La huella de las dos universidades públicas está presente en un altísimo porcentaje de la gestión de este Gobierno y ello nos ha ayudado a caminar con paso firme, a avanzar mucho más rápido de lo que inicialmente pensábamos y, sobre todo, a ampliar los puntos de vista, enriqueciendo el resultado final y facilitando la toma de decisiones. Su papel ha sido y será clave en el diseño de esa Canarias que estamos construyendo entre todos y, por ello, por segundo año consecutivo, las dos universidades públicas cuentan con el mayor presupuesto de su historia. Y lo es porque estamos convencidos de que el incremento de la financiación de las universidades públicas fortalece la gestión de la investigación universitaria, facilita programas para modernizar infraestructuras, fomenta la colaboración internacional y consolida un sistema universitario de alta calidad, formado por profesionales del futuro, para que todo ese conocimiento se revierta a la sociedad del archipiélago. Señorías, si hablamos de políticas sociales, no podemos dejar de hablar de vivienda, porque si hay un problema transversal en Canarias que afecta a todas las islas y a todas las generaciones, es el de la vivienda. No es un problema solo de Canarias, y las raíces de la falta actual de vivienda en toda Europa la encontramos en la crisis del 2008. Pero que sea un problema global no quiere decir que no sea posible dar una respuesta local. Y para hacerlo, como suele pasar con los grandes problemas, lo hemos abordado desde diferentes ángulos, porque los problemas complicados no tienen soluciones sencillas. Así, tras analizar junto con el sector la situación real de la construcción de viviendas y tras constatar el insuficiente desarrollo del Plan Canario de la Vivienda, su escasa ejecución de fondos europeos consignados para esta materia y el bajo grado de ejecución del presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda en el primer semestre del 2023, pusimos en marcha respuestas y cambios normativos para resolver los niveles precrisis e incentivar la oferta de vivienda. ¿Cómo hemos abordado la situación? Por un lado, aprobando un decreto, el año pasado, un decreto ley para agilizar la transformación jurídica y la puesta a disposición del suelo para la construcción de la vivienda pública y asequible, y ahora mismo nos encontramos en la fase de aprobar el segundo decreto ley, que incluirá la habilitación de terceros para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, abordando uno de los mayores obstáculos para la construcción de las viviendas, así como nuevas medidas para impulsarla. Otro instrumento que se prevé desarrollar durante este año 2025 y que se contemplará en este nuevo decreto es el de las viviendas asequibles incentivadas, una figura que se recoge en la Ley Estatal de Vivienda, pero que carece de desarrollo normativo, por lo que seremos pioneros. Estas viviendas, destinadas exclusivamente al alquiler, se impulsarán mediante beneficios urbanísticos, pero también hay que darle respuesta precisamente a esas clases medias y a aquellas personas que se encuentran con dificultades para acceder a la vivienda en el mercado libre. Introducir en esta ecuación el sector privado está siendo fundamental, porque solo a través de la colaboración público-privada podremos seguir avanzando en la construcción de más viviendas, alcanzando los valores previos a la crisis, cuando en Canarias se construían alrededor de 30.000 viviendas al año. En los últimos años apenas alcanzamos las 2.000. En este sentido, otra propuesta importante en la que hemos trabajado durante el último año es la posibilidad de materializar la reserva de inversiones de Canarias en la construcción de vivienda destinada al alquiler asequible. Se trata de una modificación que va a permitir que aproximadamente los 2.000 millones de euros que se estima que alberga la RIC también se puedan invertir en la construcción de viviendas que posteriormente sean destinadas al alquiler asequible. En definitiva, señorías, todas estas medidas y mejoras normativas, sumadas a la política de ayudas y subvenciones a la ciudadanía, que también seguimos manteniendo y las vertebramos todas ellas a través del Instituto Canario de la Vivienda y de Visocan, nos permitirán alcanzar nuestro objetivo, que es el de revertir la situación del mercado de la vivienda y asegurar un acceso a la vivienda de manera digna y asequible. La otra pata, si me permiten la expresión, a atacar, en este caso para incrementar o por lo menos para evitar que siga mermando el parque de viviendas, entró en este Parlamento a finales del 2024. El proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas y que regulará el fenómeno como el del alquiler vacacional. Señorías, dentro del apartado social hemos hablado de bienestar social, de sanidad, de educación y de vivienda. Pero no puedo terminar este bloque sin hablar de inmigración.
Como saben, durante estos 18 meses hemos iniciado un duro y complicado camino de negociación con el Estado y con todas las fuerzas políticas para hacer ver y hacer entender que Canarias no puede afrontar en solitario todo el flujo migratorio del África Occidental. Logramos que Europa nos escuchara e incorporara la peligrosa ruta atlántica entre las rutas migratorias que llegan al continente, porque ni tan siquiera eso estaba contemplado. Pero no hemos logrado aún, en aras a la solidaridad territorial, ni a una distribución solidaria de los casi 6.000 menores que se encuentran en Canarias, ni que el Estado, asumiendo competencias que le da la Constitución, actuara de facto ordenando la derivación a otros territorios, ni la colaboración de las comunidades autónomas. Nunca en más de 40 años de democracia se había dejado un territorio en situación de emergencia tan solo y abandonado. Y la crisis migratoria ha marcado, sin lugar a dudas, parte de la agenda como consecuencia de la inacción del Gobierno de España. Y todo lo que se ha avanzado ha sido porque Canarias lo ha empujado. Pero como han podido comprobar, este asunto nos ha ocupado, sí, pero no nos ha desviado del resto de nuestras responsabilidades. Todos ustedes saben de primera mano qué pasos hemos dado y cómo hemos ido trabajando. De hecho, estoy enormemente agradecido a los grupos parlamentarios que forman parte del Pacto Migratorio, por sus apoyos y por sus aportaciones. Si hay un claro ejemplo de lo que significa que solo desde la unidad es posible avanzar, es este. Porque tengo claro que ya sea por la vía del cambio legislativo, por una inicial derivación extraordinaria o por los tribunales, Canarias va a conseguir resultados, porque es de justicia y porque nos avala la razón. Este asunto ha sido asumido por unos y por otros como un elemento más de presión política, otra piedra que lanzar dentro del pim-pam-pum en el que se ha convertido la política estatal, olvidando lo más importante, y es que hablamos de niños y de niñas, que deberían estar jugando y no pasando miedo, aterrados, amarrados muchas veces durante días a un cayuco, sabiéndose solos en un país con una lengua diferente a la suya, partidos entre dos, entre el deseo de volver y la obligación de mandar dinero a sus casas. Bebés, niños de 5, 6, 12, 14 años, que no saben muchas veces ni siquiera dónde están. El terror que muestra sus ojos cuando pisan tierra firme y se abrazan a los voluntarios de la Cruz Roja o del personal de salvamento marítimo no se borra con el paso de los meses. Y todo eso se olvida y se ignora intencionadamente para convertir la migración en un problema de Canarias o en una oportunidad para arrancar de manera mezquina un puñado de votos. Nada que ver con la responsabilidad, con el modo canario de trabajar que hemos implantado en Canarias. Y aquí quiero mostrar públicamente mi agradecimiento e implicación a las ONG, que siempre en defensa del interés superior del menor han apoyado y acompañado al Gobierno y al Pacto Migratorio, y a los medios de comunicación, que mantienen este asunto en la actualidad informativa y, por supuesto, a la sociedad canaria y a la ciudadanía en general por su ejemplar comportamiento. Insisto, lograremos resultados, porque la unidad de acción en Canarias nos dará la fuerza para conseguirlo y porque además el propio Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia sobre el protocolo de recepción de menores, ya nos avala y nos dice que no estábamos equivocados. De hecho, es contundente en algunas de sus afirmaciones y apunta que la inmigración, y abro comillas, es un fenómeno de evidente naturaleza superautonómica, cierro comillas, sino que señala, y abro comillas otra vez, que el Estado y las comunidades autónomas están recíprocamente sometidas a un deber general de colaboración que no es preciso justificar en preceptos concretos. Y advierte que el adecuado funcionamiento del Estado autonómico se sustenta en los principios de cooperación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas y de estas entre sí, además de en el establecimiento de un sistema de relaciones presididas por la lealtad constitucional, principios todos ellos que deben hacerse efectivos al margen, incluso, oigan esto, del régimen de distribución competencial. Y vamos a ir más allá. Somos vecinos de un continente que vive un drama humanitario y no podemos esperar a que Europa o España actúen. Desde nuestra capacidad, que es modesta y pequeña, estamos ya actuando y haciendo una tarea que no nos corresponde, pero que sí nos afecta. Por eso el Gobierno de Canarias está desplegando de manera paralela, en colaboración con distintos sectores de la sociedad canaria,
distintas medidas para tratar de buscar soluciones y evitar que este asunto, que es competencia del Estado, se convierta en un grave problema en nuestro territorio. Una de esas medidas es la futura Estrategia Canarias-África, cuyas líneas generales serán anunciadas en el foro que se celebrará en Casa África el próximo 24 de marzo. Será la primera Estrategia Canarias-África que se impulse desde las islas para tratar de contribuir seriamente al desarrollo de dichos países ante la ausencia de respuestas eficaces por parte del Estado y de Europa. Señorías, hasta aquí el repaso a las principales políticas sociales que ha desplegado el Gobierno en este último año y medio. Paso a analizar los datos económicos del archipiélago de este último año. La economía canaria ha vuelto a superar todas las expectativas y ha crecido un 4% en el 2024, más que la economía española, que creció un 3,2%, más que la economía europea, que creció un 0,9%, y más que la de la eurozona, que creció un 0,7%. Es más, es probable que cuando tengamos los datos definitivos, Canarias esté encabezando el ranking de crecimiento de las comunidades autónomas. Es sin duda un dato excepcional, que unido a los datos del empleo, hablarían por sí solos de un momento magnífico de nuestra economía. Y es que el mercado laboral ha tenido un comportamiento extraordinario y ha superado por primera vez el 1.000.000 de ocupados. La tasa de paro al cierre del año ha caído hasta el 11,9%. La del Estado ha sido el 10,6%, a lo que se suma la tasa de paro juvenil, que ha disminuido hasta el 24,7%, por debajo de la media española, que se sitúa en el 24,9%, una situación casi inédita en el archipiélago. La verdad es que si nos quedamos solo con esas magnitudes, parece que podemos afrontar el futuro inmediato con optimismo y hasta con cierta complacencia. Pero, como les decía al principio, el contexto actual nos hace ser prudentes ante lo que pueda suceder en los próximos meses. Y por ello, insisto, es necesario que los canarios hagamos nuestras tareas, sin esperar a nada ni a nadie, sino que trabajemos desde la unidad de acción para poder construir un país sólido que pueda aguantar los embates que, sin lugar a dudas, nos va a traer el contexto exterior. Y hacer nuestra tarea, por ejemplo, es garantizar que en todas las islas se viva igual y se tengan los mismos derechos. Y ese es el sentido de la bonificación al impuesto al combustible de las islas no capitalinas. Una bonificación vinculada a mantener el mismo precio medio en la provincia. Y que, por cierto, nos dijeron que no se podía. Miren por dónde. Ahí está, el combustible bonificado en La Gomera, en La Palma, en El Hierro y en Fuerteventura, con una revisión trimestral de los precios medios por si fuese necesario también hacerlo en la isla de Lanzarote. Debemos seguir fortaleciendo nuestro tejido productivo. Y dentro del tejido productivo quiero hacer hincapié en los autónomos, porque en el 2024 batimos en las islas récord de autónomos, 144.543 afiliados. Cifras a las que han contribuido, sin lugar a dudas, las políticas que hemos impulsado para apoyar y fomentar el emprendimiento. Como medida inicial, en el pasado ejercicio el vicepresidente del Gobierno puso en marcha la cuota cero, una subvención destinada a los nuevos autónomos que iniciaron su actividad en el año 23. De esta medida se han beneficiado cerca de 2.000 autónomos. Y en este ejercicio tendremos la convocatoria de la cuota cero para aquellos que inicien su actividad en el año 2024. Además, en línea con la voluntad del Gobierno de ayudar al emprendedor en todas las etapas de su negocio, para este 2025 pondremos en marcha varias acciones en colaboración con otros departamentos del Gobierno. La primera está dirigida a fomentar la conciliación laboral del trabajador autónomo para el cuidado de sus hijos menores de 3 años o de personas con discapacidad, modificándoles la contratación. La segunda medida, denominada +1,52, tiene por objeto fomentar la primera contratación del autónomo a personas de mayores de 52 años, facilitándose su integración laboral. Además, ampliaremos esta bonificación a aquellos autónomos que contraten a personas beneficiarias de la renta básica para su reinserción en el mercado laboral. En materia de industria, Canarias está siendo testigo de cómo se logra posicionar para liderar la diversificación económica de nuestro archipiélago. En los últimos años, el sector ha tenido que enfrentarse a importantes desafíos, como la transformación digital, la sostenibilidad o la formación para mejorar su cadena de valor. Desde el Gobierno hemos desarrollado una agenda industrial siempre de la mano del sector, para ayudar a la modernización, digitalización, innovación y crecimiento. No debemos olvidar que el 93% de nuestro tejido industrial canario lo conforman empresas con menos de 10 trabajadores, por lo que es necesario
una suficiente disponibilidad de recursos financieros para que las pymes puedan acceder a esa transformación digital. Nuestro proyecto de Industria 4.0, enmarcado en fondos FEDER y con una dotación de 3 millones de euros, pretende contribuir a que las empresas industriales sean más competitivas, ayudándolas a que cuenten con infraestructuras adecuadas para añadir más valor a sus productos y que estos sean mucho más atractivos para su internacionalización. Así, hemos conseguido que 203 empresas canarias se beneficien de la línea de ayuda a la modernización y diversificación industrial, aglutinando un total de inversión de 68,1 millones de euros. Se trata de nuestro programa más importante y de mayor cuantía, dirigido a pequeñas y medianas empresas y con el que pretendemos apoyar la inversión productiva, la calidad de la producción y aumentarles su competitividad. Dada nuestra configuración geográfica, creemos que el desarrollo industrial en nuestras islas no capitalinas es importante. Por ello, ya en el año 24, introdujimos una nueva línea de ayudas para el impulso de la industrialización en las islas no capitalinas y municipios de menos de 20.000 habitantes, destinada a la ubicación de actividades industriales en polígonos y a conseguir suelo industrial ordenado, así como la adquisición de naves y rehabilitación de las ya existentes, inclusive la propia compra del suelo. Industrializar la construcción es uno de los grandes proyectos de este Gobierno. Ahorra tiempo en la construcción y resuelve uno de los grandes problemas, la vivienda. En el ejercicio pasado ya introdujimos una línea de apoyo a la fabricación de materiales destinados a la construcción industrializada. Para este año 2025 avanzaremos en la construcción de prototipos de viviendas y edificios para demostrar que a través de la industria, la tecnología y la innovación podemos construir de forma más eficiente, segura, económica y rápida. Porque si queremos un sector industrial moderno y competitivo, tenemos que empezar a unir a la industria conceptos como economía circular, sostenibilidad e innovación. Si algo tenemos claro es que el desarrollo de la industria en las islas pasa necesariamente por la descarbonización. Por ello, estamos poniendo en marcha un programa de acompañamiento a las empresas en el ámbito ambiental, social y de gobernanza. El impulso, por ejemplo, a la geotermia en Canarias es un compromiso absoluto de este Gobierno. Una energía renovable y estable que no depende de las condiciones meteorológicas y que tiene un potencial de producción las 24 horas del día. En Canarias somos pioneros en esta actividad y hemos resuelto en un año todos los concursos que quedaban pendientes desde el año 2021. En la isla de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, por un importe total de 102 millones de euros. Señorías, hablaba al principio de mi intervención de la necesidad de saber qué Canarias queremos. Y si hay algo en la que todos coincidimos es que queremos una Canarias más verde y sostenible. Y ahí el sector primario está llamado a tener un papel principal. Los efectos de la competencia desleal de los productos de terceros países, los derivados del cambio climático, como la sequía y el incremento de los insumos como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania, entre otros factores, hacen más necesario que nunca nuestro apoyo a nuestros y nuestras agricultores, ganaderos y pescadores. En relación a la ayuda del Estado de este importante programa, el POSEI adicional, considero justo recordar hoy aquí que el Gobierno de Canarias asumió en solitario en el año 23 y 24 el abono de los 13,7 millones de euros ante el incumplimiento del Ejecutivo español. Medida que se completa con otras acciones para optimizar y mejorar las ayudas europeas, como el adelanto del pago con carácter semestral al sector ganadero o la consolidación del incremento del 20% de la alimentación animal a través del REA, una reivindicación histórica del sector. Incentivar la incorporación de jóvenes al sector agrario y la pesca para contribuir a asegurar el relevo generacional en estas actividades es impulsar la modernización de las explotaciones, son nuestras prioridades. Así hemos concedido ayudas para estos fines por valor de 16,5 millones de euros, a los que se han acogido ya 493 beneficiarios. Para incrementar los recursos hídricos a disposición de los agricultores en este ejercicio, destinamos 20 millones de euros a infraestructuras de riego, que se suman a la compra de 10 desaladoras para agua de riego para todas las islas por un importe de 13,4 millones de euros y, por supuesto, a la ayuda directa para compensar los efectos de la sequía de 3,8 millones de euros a 1.500 agricultores que mantenemos también en los presupuestos de este año 2025. Además, quiero anunciarles que el próximo 17 de marzo se llevará por parte del consejero del área
al Consejo de Gobierno el proyecto de decreto que regula la asignación y reserva de las cantidades de referencia a los productores del plátano, una normativa que recoge lo establecido por este Parlamento para promover la estabilidad y sostenibilidad del sector platanero y asegurar así su futuro. En materia pesquera, hemos puesto al día el POSEICAN de pesca, de forma que hemos abonado 8,2 millones de euros de la campaña del año 2021, que el anterior Gobierno dejó de pagar, y publicaremos las convocatorias del año 22 y 23 este mismo año. Hemos reforzado en un 30% el respaldo económico a las cofradías de pescadores y concedido 1,9 millones de euros, una ayuda para compensar el incremento de los sobrecostes que asumen los profesionales y que implementamos a finales del 2023 con 900.000 euros de financiación. Asimismo, seguimos trabajando junto al sector en la defensa de la mejora de las cuotas de captura de túrido. Juntos hemos conseguido hasta la fecha adelantar el inicio de la campaña de capturas del atún rojo y, por lo tanto, ampliarlo, lo que incrementa las posibilidades de pesca para los atuneros canarios. Conscientes, además, de que la Unión hace el esfuerzo, el Gobierno lidera una estrategia que fomenta sinergia junto a otras áreas, como las de turismo, educación o deporte, para la promoción y el fomento del consumo de los productos kilómetro cero, producción ecológica en centros educativos y canales turísticos como base de una alimentación saludable y de una oferta turística sostenible que busca convertirnos en un referente gastronómico. Esta colaboración se traslada a otros ámbitos como el de la investigación, para incentivar la I+D+I en materia agraria y la transformación de conocimiento al sector a través de distintos convenios y proyectos, ampliando de esta forma el proyecto Crecer Juntos, que lleva mucho más allá el impulso del producto local, tanto dentro como fuera del territorio canario. Y sector primario es estratégico, también lo es, sin lugar a duda, la innovación aplicada a todos los sectores de nuestra economía. Lo es ahora y lo ha sido durante mucho tiempo. El Instituto de Astrofísica de Canarias, que cumple este año 50 años de investigación, avances y excelencia, los 18 años que cumple el PLOCAN junto al ITC o la Agencia Canaria de Investigación, Innovación e Información, las universidades públicas, las empresas y los startups que desarrollan proyectos innovadores. Todos desde el primer nivel, que no solo son motivo de orgullo, sino que nos abren a una línea de esperanza continua para toda Canarias, porque van a suponer, con su innovación y desarrollo, una oportunidad laboral para los jóvenes talentos y, por supuesto, esa transferencia a la sociedad canaria que mejorará la calidad de vida de todos los canarios. La innovación está presente en las directrices que hemos marcado para la definición de los proyectos que van a llevar el sello estratégico para Canarias. Ya hemos seleccionado 17 proyectos y pronto sumaremos nuevas iniciativas que ya contribuyen al progreso social, ambiental y económico de Canarias. Estos proyectos, tanto de iniciativa pública como privada, se han seleccionado en los siguientes ámbitos: la astrofísica, el espacio y la aeronáutica, las industrias emergentes, la energía, la sostenibilidad, la formación profesional y la internacionalización y digitalización. Y si alguna actividad económica tiene un peso específico en Canarias, es el turismo. Ahora mismo, destacando su importancia y su necesidad, y precisamente porque estamos en un momento de bonanza económica, ha llegado el momento de decidir si queremos seguir como hasta ahora o si es el momento de cambiar. Cambiar ya no solo el modelo, sino la forma de entender y convivir con el turismo. Las preguntas a las que tenemos que dar respuesta son: ¿necesitamos crecer más? ¿Y cómo redistribuimos mejor la riqueza? El futuro del turismo pasa por lograr una sostenibilidad social y medioambiental, garantizando un equilibrio entre los intereses económicos y los de los residentes locales. Sobre la redistribución de la riqueza, ya me han oído a mí y a miembros del Ejecutivo en varias ocasiones. O se suben los salarios vinculados a la productividad, por supuesto, o se les debe subir los impuestos, porque son las dos únicas formas de redistribuir la riqueza en nuestro archipiélago. Y sobre la sostenibilidad social y medioambiental, debemos pensar si debemos seguir así o no. Y ya no solo, aunque quizás sea lo más importante por el impacto en nuestra sociedad, sino por el propio futuro de las islas. ¿Hasta qué punto va a resultar atractivo para el turista visitar unas islas saturadas? La actividad turística puede morir de éxito si no se aplican los principios básicos de la sostenibilidad, teniendo en cuenta factores medioambientales, sociales y económicos. Por ello,
el turismo puede y debe contribuir a liderar la transformación hacia un futuro más sostenible, especialmente en territorios tan sensibles como las islas. Conscientes de la importancia de este debate para el presente y futuro de nuestras islas, lo hemos querido llevar a las mesas de trabajo de la Conferencia de Presidentes. Hay que sosegar este debate, que es vital, y debemos hacerlo con rigor, incorporando conocimiento para la toma de decisiones como sociedad. Si algo está claro es que la realidad de hace 25 años no es la misma a la de ahora. Ni las aspiraciones y la preocupación de la sociedad canaria son las mismas ahora que las de hace 25 años. Y es nuestra responsabilidad como Gobierno dirigir, abonar e incitar un debate que desde el sosiego permita determinar qué turismo queremos y cómo lo queremos. Sin líneas rojas, pero sí con un objetivo claro: lograr un sector que siga siendo un referente mundial, motor tractor de nuestra economía y al mismo tiempo siga conviviendo en paz como lo ha hecho durante décadas con el residente. Ese será uno de los ejes que debe marcar este gran debate social, político y académico que hemos puesto en marcha y que nos obligará a tomar decisiones y que definirá el futuro de las Canarias que queremos para dentro de una década. Pero lo debemos hacer entre todos, porque no nos podemos equivocar, señorías. El otro gran debate que debemos abrir como sociedad es el del reto demográfico. Un debate que ya hemos comenzado a plantear en las distintas mesas de trabajo derivadas de la Conferencia de Presidentes. El reto demográfico, que también ha sido ampliamente debatido en este Parlamento, es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Canarias en la actualidad. Los graves desequilibrios poblacionales que sufren las islas, junto al aumento de la vulnerabilidad relacionadas con los impactos del cambio climático, son la mayor amenaza para la sostenibilidad de nuestro desarrollo social y económico. Tras un año de estudios y reuniones de los grupos de los trabajos, han salido 51 medidas que ya se están implementando y que hacen que evidente que el crecimiento demográfico de Canarias actual no es compatible con una convivencia equilibrada con nuestro entorno y que es necesario controlar nuestro crecimiento poblacional. La Europa y la Canarias del 2025 no es la misma que cuando nos integramos en la Unión Europea hace 40 años. No podemos legislar con los criterios del siglo XXI si aplicamos las recetas del siglo XX. E igual que otros territorios han puesto normas para acceso a la condición de residente y a la compra de viviendas por parte de los extranjeros, Canarias también debería poder hacerlo. Por ello, el Gobierno iniciará una estrategia político-jurídica para poder definir esas reglas de juego, haciendo valer para ello nuestra condición de región ultraperiférica. Somos perfectamente conscientes de que el reto demográfico va mucho más allá de nuestra capacidad legislativa, pero por muy difícil que sea, no quiere decir que sea imposible. No es el primer caso ni el último que eran imposibles y que Canarias, con trabajo, rigor, diálogo y unidad, logró cambiar. Porque si algo tenemos claro, señorías, es que a Canarias hay que defenderla todos los días. Por ello, empezamos a dar los primeros pasos el próximo mes de abril, en la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas que se celebrará en Isla Reunión, tanto como en la Asamblea de la Comisión de Islas, que se llevará a cabo el mismo mes en la isla de La Palma, con la presencia de representantes de todas las islas europeas. En ambos foros retomaremos la iniciativa aprobada en la isla de Malta para garantizar la sostenibilidad en los territorios tensionados por la presión turística y la convivencia de esta actividad económica con los intereses de los ciudadanos. Señorías, en todo este proceso de toma de decisiones, sin lugar a dudas, la energía y la lucha contra el cambio climático tienen un papel protagonista. Actualmente la penetración de las energías renovables en Canarias es de tan solo el 20% y nuestro objetivo es que sea el del 58% en el año 2030. En este empeño para ampliar la implantación de energías limpias está prevista la aprobación del decreto del 20% de participación local en las energías renovables. Y en paralelo, la Consejería aprobará los protocolos acuerdos de la primera fase de las zonas de aceleración de renovables, áreas estratégicas destinadas a impulsar el desarrollo de energías renovables de forma consensuada con los cabildos y coordinadas en cada isla. La creación de esta zona va a reducir los tiempos de tramitación para los proyectos de renovables, ya que va a contar con una preaprobación como zona favorable, facilitando así los informes de impacto medioambiental. Y en lo que tiene que ver con el territorio, el Gobierno de Canarias trabaja en la actualización de la Ley del Suelo y los espacios naturales protegidos de Canarias, y su remisión al Parlamento es uno de los objetivos prioritarios de este año.
El texto, ya se los adelanto, será muy técnico, basado en la propia experiencia de los profesionales y expertos encargados en aplicar dicha norma desde su entrada en vigor. Es decir, es una modificación que nace de las inquietudes y propuestas planteadas por los técnicos municipales de los 88 municipios de nuestras islas, que son básicamente quienes aplican la norma. Esta actualización se produce, por tanto, ante el consenso respecto a la necesidad de profundizar en los dos principios básicos de la ley: racionalización y simplificación. Con ello buscamos garantizar una mayor seguridad jurídica, así como una mejor protección de nuestro territorio. Y si hablamos de territorio, tenemos que hablar del agua. El objetivo estratégico prioritario de la política hidráulica ha sido desde el primer momento la actualización de la planificación hidrológica de Canarias, que en el verano de 2023 acumulaba un retraso de casi 2 años. Cuando este Gobierno tomó posesión, El Hierro y La Gomera eran las dos únicas islas que tenían actualizados sus planes hidrológicos. El Gobierno se vio en la necesidad de aprobar y adaptarlos para evitar las sanciones europeas todos los planes y actualizarlos hasta el día de hoy. Hoy, ese primer objetivo estratégico está cumplido. Y a todos los profesionales que se implicaron, de los cabildos y de la comunidad autónoma, les quiero dar las gracias. Y es que el agua no es un desafío menor y Canarias no lo puede asumir en solitario. La planificación vigente recoge un total de 1.525 actuaciones, todas ellas imprescindibles para garantizar el funcionamiento sostenible del ciclo integral del agua en todas las islas, y un plan de inversiones valorada inicialmente de 3.981 millones. Las prioridades consensuadas con los 7 consejos insulares son claras, y los cabildos han propuesto la declaración de 127 de esas actuaciones como obras de interés general, con un importe total de 1.406 millones de euros. El pasado mes de diciembre, el Consejo de Gobierno respaldó y hizo suyas esas propuestas de los cabildos. Y no solo hemos planificado actualmente, también, además de planificar, hemos puesto en marcha y estamos en estos momentos ejecutando en todas las islas una inversión de 68 millones de euros con 36 proyectos. Canarias ha hecho los deberes, ha puesto al día la planificación de su cuenca hidrográfica. Ahora le toca cumplir al Estado e incorporar al convenio de las obras hidráulicas, que está pendiente de ejecución desde el 2018, esos 1.406 millones de euros, que supone la financiación del 35% de las necesidades de inversión en el ciclo integral de agua de las islas. Señorías, no podemos hablar de futuro sin conocer y respetar nuestro pasado. El Gobierno de Canarias, consciente de la importancia de preservar y promover la identidad cultural como un pilar fundamental de desarrollo sostenible y cohesivo de nuestra comunidad autónoma, sigue avanzando en el programa identitario. Este ambicioso proyecto aborda desde múltiples ángulos la riqueza cultural e histórica de las islas, destacando la necesidad de fortalecer nuestra identidad a través de una visión crítica, inclusiva y multidisciplinar. La plataforma identitaria.com, recientemente lanzada, se convierte en un espacio clave para dar a conocer y compartir todas las iniciativas que conforman este programa. En ella se pueden explorar diversas propuestas ya desarrolladas desde líneas editoriales con publicaciones especializadas hasta tertulios y foros que fomentan el diálogo entre expertos y ciudadanos. Este enfoque integral permite conectar diferentes campos de conocimiento, como las ciencias humanas, sociales y artísticas, promoviendo así una comprensión más profunda y plural de lo que significa ser canario en el contexto global. El compromiso asumido por el Gobierno de Canarias pasa por activar dichos proyectos durante este año mediante financiación específica recogida ya en los presupuestos del 2025 para cada centro directivo. Y antes de terminar con esta dación de cuentas, permita, señorías, hacer un inciso sobre un asunto que es transversal a todo el Gobierno. En materia de función pública, además de la nueva ley que impulsamos para modernizar nuestra Administración por primera vez en 40 años, al llegar al Gobierno nos encontramos con las ofertas públicas de empleo del 2018 y 2019 sin ejecutar, y la de 2020, 21 y 22 sin convocar, y la del 23 sin tramitar. Hoy todas están en marcha y podemos decir que ya se ha aprobado la oferta pública de empleo del 2024. En lo que se refiere a los procesos de estabilización, en julio del 2023 nos encontramos
3.520 plazas de personal funcionario laboral fijo que había que estabilizar en 188 procesos selectivos con más de 10.500 solicitudes presentadas. Hoy puedo decirle, señorías, que desde diciembre están todas las convocatorias ejecutadas y contamos ya con 146 listas definitivas de aspirantes seleccionados y el resto en listas provisionales. Un avance sin precedentes en tan solo un año y medio. Y abro aquí un paréntesis también para hablar de La Palma. En La Palma, para la que, como saben, creamos una viceconsejería específica al llegar en el 23, comprobamos que había 0 euros en los presupuestos autonómicos para la recuperación de la isla. No se habían reclamado los 100 millones de los presupuestos generales del Estado, incluidos con una enmienda en el 2023, y no había ni una sola ley específica, ni una sola ley para la reconstrucción de la isla. Hoy, el Gobierno de Canarias ha aportado 50 millones de euros de fondos propios y tenemos 50 millones de euros más en los presupuestos del 25. Reclamamos y ejecutamos los 100 millones de euros específicos de los presupuestos generales del Estado y se han aprobado 3 decretos leyes específicas para la recuperación de la isla en materia urbanística, agrícola y de vivienda. Hoy hemos compensado 133,5 millones de euros a 1.006 propietarios de viviendas y fincas. Les recuerdo que el volcán Tajo Gaita afectó a 1.298 viviendas, de las que ya se han pagado a valor real 701, y a 1.306 fincas, de las que hemos pagado ya 126. Hechos, señorías, y no palabras. Con paso firme, con transparencia y con diálogo constante con los afectados, a los que se les ha ido informando día a día de los pasos que se estaban dando. Haciendo lo que prometimos, restaurar económicamente el patrimonio perdido para que esas familias puedan, donde y como quieran, rehacer su vida. No se podía, pero sí se pudo. Señorías, hasta aquí un somero balance del trabajo realizado por un Gobierno que está haciendo su tarea y que está cumpliendo con las distintas áreas, con los compromisos que adquirimos en julio del 2023. Este Gobierno ya ha sumado resultados positivos en su gestión y ha dado un importante giro a aquellas políticas que habían sido un fracaso en la anterior legislatura. Y seguimos trabajando con una hoja de ruta firme, fruto de un trabajo serio, responsable y basado en la planificación. Una hoja que en el caso de este año contará con los siguientes hitos. En materia migratoria, el objetivo está claro: lograr que en el 2025 se culmine la negociación con el Estado para la aprobación inmediata de un decreto ley de derivación de los 4.000 menores migrantes que acogen en estos momentos Canarias y culminar, porque no renunciamos a ello, a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. 2 retos que sé que comparten la inmensa mayoría de esta Cámara y a los que una vez más le quiero agradecer a los portavoces de los grupos políticos su apoyo. En la misma línea, desarrollaremos una estrategia Canarias-África para contribuir al desarrollo de los países africanos, abordando las causas fundamentales de la migración, ante la ausencia actual de respuesta por parte del Estado y de Europa. Otra línea estratégica será el mantenimiento de la gratuidad del transporte en todo 2025, una medida cuyos beneficios sociales en Canarias son más que evidentes. De igual forma, trabajaremos para completar la reconstrucción de la isla de La Palma, exigiendo al Estado que se prolongue el 60% del descuento del IRPF a todos los palmeros y las palmeras y que se ingresen nuevamente los 100 millones de euros necesarios para continuar con el abono y la compensación a los ciudadanos que se vieron afectados por el volcán. Asimismo, instaremos al Estado a que convoque una reunión con los ministros de Agricultura de los 3 países miembros que tienen región ultraperiférica, Francia, Portugal y España, para fijar medidas compensatorias por los graves efectos negativos que va a tener el acuerdo de Mercosur en nuestro sector primario. Aprobaremos en unas semanas el segundo decreto para impulsar la construcción de viviendas, con el objetivo de agilizar el proceso y la concesión de licencias por parte de los ayuntamientos. 10 años después, revisaremos, de la mano de los cabildos y de las universidades públicas canarias, los criterios del Fondo de Desarrollo de Canarias, un programa de enorme éxito y en el que pretendemos incluir la nueva realidad de Canarias y que se puedan acometer con esos fondos políticas sociosanitarias, de vivienda y de I+D+I.
Iniciaremos una estrategia política legal ante el Gobierno de España y la Unión Europea para redefinir las reglas de residencia y acceso a la vivienda para los no residentes en Canarias, aprovechando nuestro estatus de región ultraperiférica. Contaremos en el segundo semestre de este año con la primera estrategia de reto demográfico con medidas específicas para atender a los municipios más tensionados por el crecimiento poblacional y, por otro lado, la otra realidad, la de los 46 municipios con menos de 10.000 habitantes. Desarrollaremos viviendas asequibles incentivadas para alquilar dirigidas a la clase media. Aprobaremos los protocolos y acuerdos para la de primera fase de las zonas de aceleración renovables para promover el desarrollo de las energías renovables. Acometeremos la actualización de la Ley del Suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias. Continuaremos con la implantación del visor único del historial clínico para la implantación en todo el sistema canario de sanidad. Y aprobaremos un nuevo decreto de reconocimiento de la situación de dependencia que simplifica el reconocimiento y acceso a los derechos de los ciudadanos. Les comentaba, señorías, al principio de mi intervención que nos preocupaba la deriva de la política internacional y los efectos que tendrán en nuestro archipiélago. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados y debemos cumplir con nuestras principales obligaciones, diseñar el futuro de la Canarias que habitarán nuestros hijos y nuestros nietos y nietas, así como las futuras generaciones. Para ello, el Gobierno de Canarias contará a partir de este mes con una oficina de prospectiva y estrategia. La tendremos en el seno de Presidencia para analizar los retos a los que se enfrentará Canarias en las próximas décadas y establecer los cimientos para enfrentarnos a ellos. Los primeros retos que se asumirán será la identificación de aquellos proyectos de éxito que ya existen en otros territorios insulares basados en la innovación y la sostenibilidad y que sean replicables en Canarias. La actualización de las políticas de sostenibilidad marcadas en la Agenda Canarias 2030 y la aplicación de soluciones innovadoras en materia migratoria. Termino, señorías. No son pocos y no son sencillos los debates, los retos y las acciones que debemos abordar. Estoy convencido de que si alguna tierra se puede avanzar para construir un país mejor, esa tierra es Canarias. Y estoy convencido porque ya lo estamos haciendo. Vivimos en islas responsables que han demostrado una y otra vez que la convivencia está por encima del enfrentamiento político. Que el modo canario de hacer las cosas no es una frase hecha, es una realidad que se sustenta en el diálogo y en la negociación. Islas responsables con su territorio, con su futuro, con su población, que priman la convivencia por encima del enfrentamiento y que evidencian que Canarias no avanza desde la imposición, sino desde el consenso. Les dije en mi discurso de investidura, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Ahora les digo, como diría un personaje de la misma saga, este es el camino. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.